Bienvenidos a It's Friday, Madafacas. Maravilla. ¿Qué pasa, Paquito? ¿Pasa, Antonio? Paquito, ahí está, que no lo Yo, había escuchado. ¿Qué pasa, tío? ya, ¿Cómo estás hoy? yo. Tú sabes qué día es hoy, ¿no? Yo no sé ni a dónde mirar hoy. Yo sé que Pues hoy yo, es hoy viernes, es por tanto, It's Friday, maricona, pero no sé ni a dónde mirar. Madafaca. Saluda a todo el mundo que nos está viendo a través de YouTube o lo que nos están escuchando a través de Neo FM, en la 90.4 Neo FM de Sevilla. Y por supuesto, los que nos ven por Twitch y demás. Saludo fundamentalmente a toda la gente que está suscrita, ¿vale? Gracias por suscribiros. Los que no estéis suscritos, estáis a tiempo. Recordaros que nuestro Exacto. patrocinador Tresquilla, lo voy a decir todo, Paco, porque yo hoy no sé de qué va a Igual que hablar. nuestro técnico Franklin también podía estar a tiempo de compartirnos la imagen Ya está para a ver tiempo. Lo que pasa también. es que me está guardando hoy la sorpresa, porque hoy, para que todos lo sepáis, Paco ha traído un tema sorpresa que yo desconozco cuál es, ¿vale? Entonces lo tenemos ahí un poco. Me están haciendo unas Ahí aguarretas un poco todas. de tapado. Pero antes que nada, saludar a nuestro patrocinador Tresquilla, que nos trae camisetas guapísimas y tal. Y estas fotillitas tan chulas que estamos sorteando para todos aquellos que nos apoyen. ¿Cómo nos pueden apoyar? Antonio, cuéntaselo a esta gente. Pues mira, os podéis directamente a través de iVoox, que es el mejor sitio por el que nos podéis apoyar. Pues, nos apoyáis siempre suscribiendo, compartiéndolo, pasándoselo a la gente, los grupos de WhatsApp. Recordaros que tenemos un grupo de Telegram que es absolutamente gratuito, podéis meterlo cuando queráis, ¿vale? Y para apoyarnos, pues a través de iVoox, si estás en la aplicación, verás que te sale un botón azul que pone apoyar. Pues le das el botoncito. Y nada, ¿qué son, Paco? 3 € al mes, eso no es nada, cojones. Para vosotros no es nada, para nosotros es un mundo. Y nos ayudáis muchísimo para toda esta historia. Tenemos que pagar el servidor, tenemos que pagar las webcam, tenemos que pagar el Franklin, tenemos que pagar un viaje de cosas. Entonces, a todos los que estáis suscritos además, todos los sorteos, concursos que vayamos haciendo, pues seréis vosotros los que vayáis entrando. La semana que viene, si no me equivoco, efectivamente el día 12, diremos quién es el ganador de este primer sorteo. Estamos sorteando una botellita de Ifre de Madafaka que está guapísima. Y poco más, tío. También os podéis meter en co-fi.com barra It's Friday de Madafaka. Por poco no digo otro programa, ¿eh? Y ahí podéis también dejarnos una, ¿cómo se llama esto? De un cafelito a precio de serranito. Así que poco más, tío. Estoy nervioso, es que no sé de qué va esto hoy, tío. Estoy muy tenso. Y yo, Todavía pues no le he dado. hoy vamos al turrón. Vamos al turrón porque además ¿Vale? tenemos que hablar de mucho contenido. Perdona, Pero tú Paco, has escuchado antes de alguna vez que hablar. sigamos, para no molestarte más, ¿puedo darle ya a ver transmisión o todavía no puedo verla? Sí, 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 de la ver transmisión, de la ver transmisión. Vale. ¿Tú has escuchado alguna vez hablar de Mercedes Glides? No, tío. Me Mercedes acabas de Glides dejar. es una aficionada a la natación británica que en el año Sí. 27 cruzó a nado el Canal de la Mancha, en lo cual fue un hito deportivo, ¿no? Y salió en todas las Vale. portadas de los periódicos ingleses y demás, ¿no? En aquel momento. Pero claro, el hito deportivo quedó totalmente tapado porque una campaña publicitaria histórica, Rolex, que había diseñado un reloj hermético que se llamaba Oyster en el año 26, se lo puso para que ella cruzara a nado el Canal de la Mancha. Entonces, claro, la campaña fue brutal. El reloj deportivo que soporta el agua y lo llevaba Mercedes en la muñeca, ¿no? Entonces la campaña fue bestial y catapultó a Rolex como la marca deportiva del momento y fue un Vale. pelotazo que dura a día de hoy, ¿no? Ese Rolex, el Me has dicho que Oyster, ese es ya te digo, fue el Rolex Oyster, ¿no? El modelo el Oyster. Oyster, el Ostra, que se Vale. diseñó en el año 26 y al año siguiente pues cruzó el canal de la Mancha. Pues ese fue el primer reloj hermético oficial de la historia, aunque después ha habido varios intentos y demás, pero ese fue el primer reloj hermético de verdad que se vendía al público. Y a partir de ahí, Por el pues ya médico, Paco, ¿quieres empezaron decir a estanco? estanco, que se puede meter en el agua, que tú te puedes lavar las manos, lo puedes sumergir y el reloj sigue funcionando. De hecho, tenían a un perito ahí esperando que esta mujer terminara de nadar en la otra orilla
para quitar el reloj y certificar que el reloj seguía funcionando perfectamente, ¿no? Ante notario. Vale. Y ya pues con eso, pues Rolex empezó a crecer, al igual que el resto de marcas, pues se quisieron poner las pilas de alguna manera o de otra en este tema. Lo que pasa que después ya nos metemos prácticamente en la previa de la Segunda Guerra Mundial y ahí el ejército italiano también fue una de las que innovó en el tema de los relojes herméticos porque le encargaron a un fabricante de artefactos navales que no fabricaba relojes, que era Giuseppe Panerai. Vale. Le encargaron, el ejército italiano le encargó unos prototipos de relojes que fueran sumergibles para unas misiones muy locas, prácticamente suicidas de los hombres ¿Qué, rana italianos. qué ejército has dicho, Paco? El italiano. ¡Un depredador! No te digo más nada, ¿vale? Ah, pero por Todos favor. están ahora mismo, los que estáis en el gimnasio habéis dicho, pues me la agarra con la mano. Los que estáis en los Hombre, coches habéis dicho, pues me hombre, come ha la banana. sonado, ha Paco, era sonado el solamente eco en para. Pino Montano y todo. Sí, Pues, efectivamente, he visto pues un bueno, balón pues, botando para que no podía dejarlo pasar. hombre, está claro. Bueno, pues estos señores tenían la locura de eso, de tener misiones con hombres rana para destruir con solo 3 buzos en misiones totalmente sincronizadas, pues destruir un barco enorme con minas y con bombas que adherían al casco del barco y se quitaban de en medio como podían, ¿no? Para ese tipo de misiones que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial, necesitaban tener relojes para estar totalmente sincronizados entre ellos y ninguno de los miembros metiera la pata o se adelantara y detonara algo antes del resto, ¿no? De tiempo. Y eso fue un éxito y de hecho a partir de ahí ya Panerai empezó a servirle regularmente en los años 40 el modelo Radiomir, que fue el modelo más conocido de ellos, primer modelo así que fue estanco, a lo largo de los años 40, ¿no? Era un reloj que era también hermético, que se podía sumergir, aguantaba bastante bien y además se llamaba Radiomir porque llevaba pintura de radio en los índices para que se viera mejor bajo el agua la hora y demás, fuera más legible, ¿no? Ese es otro Vale. relojazo, Sí, el, el, el hablamos el otro día de los De hecho, relojes que tenían radio y las niñas del radio y todo este rollo, ¿no? sí, 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 sí. De hecho, como curiosidad con la marca Panerai, este tipo de relojes eran relojes bastante grandes. Ten en cuenta que el reloj medio de la época, cuando empezaron a popularizarse los relojes de caballero, eran relojes muy pequeños que ahora serían medidas de señora. Reloj de 35 milímetros, 34, y de repente este Panerai era un reloj de un tamaño bestial de 47 milímetros, incluso a día de hoy es un reloj demasiado grande, ¿no? Vale. Entonces, en los años 90, Sylvester Stallone estuvo en Italia rodando una película y entró a una relojería de Panerai y vio los relojes y se quedó flipando porque era el primer reloj que él veía que le quedaba bien. Claro, imagínate el pedazo de muñeca que tiene Sylvester Stallone. Entonces Noda flipó con la marca y se llevó unos cuantos de modelos, le regaló otro a Schwarzenegger y ahí una marca que estaba prácticamente a punto de desaparecer porque no tenía mercado, se convirtió en un éxito mundial y la Sí, además yo creo que catapultó lo Sylvester Stallone. comentamos aquí en un programa, ¿no? Que sacaron una línea que se llamaba Exactamente, eh, una línea de, Slide Tech o algo de así, era, esta, ¿no? exactamente. Pero ya la movida gorda, donde empieza de verdad la leyenda de los relojes de buceo, reloj diseñado como tal para sumergirse y preparado no solo para ver la hora bajo el agua, sino para poder medir con un bisel, el poder medir el tiempo que tú tienes para sumergirte, Sí, el fue el tiempo de Rolex fondo. Submarine. El Rolex Submarine, bueno, el Rolex Submarine se disputa la medallita de ser el primer reloj de buceo con otro que vamos a hablar después. Pero el Rolex Submarine salió en el año 53, aunque se habla de que ya había bocetos que se habían presentado en el año 52, y fue el Rolex que, manteniendo la tecnología que había sacado ya para los Oyster, pues la perfeccionó. Tenía el fondo roscado, la corona roscada, tenía ese bisel para medir los tiempos y era sumergible a 100 metros. Aquí quiero abrir un pequeño melón porque aquí la estanquedad de los relojes es muy relativa.
Tú cuando ves un reloj que te dice que es sumergible a 50 metros, ese reloj con suerte le pueden caer 2 gotas de agua, ni se te ocurra sumergirlo porque te lo puedes cargar. O sea, un reloj de Sí, sí. verdad que en el que tú te puedes bañar en la piscina, en la playa tranquilamente, sabiendo que el reloj no va a pasar nada, un reloj como mínimo sumergible a 150 metros. Si no, yo no lo mojaría. Yo no mojaría. Pero, o sea, el Casio F91W que te decía que era sumergible 200 metros, ¿tú crees Bueno, que ese eso es tiene que que llegar al niño realmente silla con la muñeca? lo puedes mojar, lo puedes electrocutar, lo puedes dar con un martillo que no se va a partir. Es que Te lo puede ese llevar de desierto, has claro. puesto un ejemplo Sí. de un reloj que es indestructible. Vale, 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 vale. Pero yo, el Rolex Submarine es uno de mis roles favoritos. De hecho, el formato submarineo a mí me encanta. O sea, este del bisel, yo tengo un A10 Dive, bueno, y tengo un Casio también que imita submarino, pero el A10 Dive que tengo sí es un submarino Es un, 100%. es un clon, es un clon Y me- del submarine. Y es efectivamente, y verdad me encanta el que formato, con ¿no? los años la línea del submarine ha ido cambiando. En los primeros años 50 el reloj no tenía ninguna protección en la corona, el cristal no era cristal, era un plexi de plástico. Después más adelante fueron perfeccionando la fórmula y ya salió el submarino que era sumergible a 200 metros, ya tenía la protección a la corona, que son esos bultitos que están alrededor que protegen la corona de los golpes. Sí, La corona, para el que no lo sepa, es la rosquita donde tú pones en hora la el reloj. roquita. De hecho, el mío, Paco, se enrosca, nunca mejor dicho. O sea, la corona Exactamente, la se corona roscada inmoviliza. es una de las cosas que metió Rolex desde el primer Oyster. Todos los modelos Oyster, la corona va roscada para que no le entre el agua. Como si fuera un tapón de Coca-Cola, pues igual. Tú no puedes tirar como si fuera un tapón y quitarla. Tienes Eso es. que desenroscarla para poder poner en hora el reloj. Y es verdad que el reloj submarino, ya te digo, conforme fueron avanzando los años, pues la fórmula la han ido mejorando, ¿no? Es como todo. Cada X años Rolex le va introduciendo mejoras a la línea Submariner. Y tú coges ahora un Submariner del año 53, el primero, y coges el actual, y dices, yo, es que no tiene nada que ver, como igual que si tú coges un Porsche Carrera de los años 60 y coges el último modelo. Ni en tamaño, ni en tecnología, no tienen absolutamente nada que ver. El Rolex Submariner de ahora ya tiene bisel cerámico cuando los primeros biseles de Rolex eran de aluminio, el cristal es de Claro. zafiro. De hecho, me voy a Todas tirar las un, agujas y los índices son de oro blanco para que no se pongan feos con el tiempo. Me voy a tirar un pisto, ¿vale? Que esto se lo agradezco a CRM Jewelries, que es un canal de relojes que sigo a Carlito de CRM y a Bling Bling. Si me estáis escuchando desde aquí, os mando un beso, imposible que no lo escuchen. Que tienen una tienda de relojes en el downtown, en Miami. Y él siempre dice que el modelo de Rolex, ellos venden muchísimos Rolex submarinos, ¿vale? De hecho, él dice que prefiere comprar con 100.000 euros 10 Rolex submarinos y venderlos a 12 15.000 euros, dólares, antes que comprar un Patek por 80.000 euros Sí, sí. y buscar un dueño, ¿vale? Y él siempre dice que los roles que hay ahora, eso lo aprendió en ellos, para que vea que los de CRM no forman un puto reloj. El primer submarino no traía ventana de fecha. Venía Sí, sí, era un no date, no tenía la fecha. esfera, efectivamente, un no date. La esfera venía completamente, bueno, en el color que fuera, ¿no? Pero en el caso del submarino creo que la original era negra. Y la referencia que trabajamos ahora de el submarino es clásica y él siempre dice la 126610. Siempre dice eso. No sé si es exactamente esa referencia, pero estoy harto de escucharlo en su vídeo. Decir, esto es un Rolex submarino 126610 y puedo llegar a $8.000. ¿Sabes? No está en el vídeo, buenísimo. Perdón, pero Sí, quería sí, hacer de, de- el de- de matiz hecho del cambio en de la ventana. línea submarina, hay un montón de versiones, ¿no? Los hay en acero con el bisel y la esfera en verde. Bueno, ya hay versiones solo con el bisel verde. Los hay en oro mixto de acero y oro, los hay en oro amarillo, los hay en oro blanco, los hay en platino, sin platino también hay. Yo, que son los submarines, Además, hay es platino gracioso el hay, ¿no? nombre que tiene. Hay un Los montón roles de versiones de roles submarinos. Los Un nombres me montón. encantan, ¿eh? El Sprite, el Hulk, el Pikachu. Me Sí, hace mucha bueno, gracia eso los nombres. también. O sea, tú, si quieres invertir en relojes, si el reloj que tú vas a comprar tiene un apodo, da por hecho que eso se va a revalorizar con el tiempo. Los relojes que tienen apodo es muy raro
que no paren de subir. Y ahí Seiko, por ejemplo, que tiene una línea de relojes de buceo espectacular, pero espectacular, pues esa es otra, Seiko, que también quería meterme ahora, pero Seiko tiene un montón de relojes y la mayoría de sus divers, de sus relojes de buceo, todos tienen apodo. El Monster, el Sumo, el Samurai, hay un montón de apodos y todos están guapísimos. Todos me encantan. Me los compraría todos. Pero bueno, volviendo Qué al tema del submarino, que ya te digo, tú coges un submarino de los antiguos y otro de los nuevos y han metido muchísima tecnología, una calidad de acabado. Ya es más casi. El roller submarino nació como una pieza como una herramienta realmente, ¿no? Como un reloj de buceo de verdad, o sea, para que los Claro. submarinistas tuvieran una herramienta adaptada a sus necesidades, ¿no? Porque tú imagínate, ¿no? Tú que además has sido y eres diver y yo, un buceador Mm. sin reloj. ¿Cómo mides tú el tiempo, lo que el oxígeno que te queda? Posible. Yo entiendo que los Mira, tiempos serán fundamentales, ¿no? a día de hoy trabajamos con ordenadores, ¿no? De, Claro. de buceo, que se llama, ¿no? Y va en un reloj, ¿no? Pero claro, antiguamente, de hecho, yo no sabía usar el bisel y me consta porque a mucha gente le enseñaba a usar el bisel. Yo no sabía cuál era el uso del bisel de un reloj hasta que me lo enseñaste tú un día comiendo, ¿no? Y ya me explicaste Sí, sí, que, sí. claro, el bisel se mueve y cuando. Es que no tengo unas manos para poder enseñarlo, pero cuando el bisel que se mueve, pones el cero en el minutero, ¿vale? A partir de ahí se empiezan a contar los minutos que llevas. Entonces el minutero se está moviendo y Claro. sabes los minutos que llevas en el, bueno, en el agua o en el. Es una especie de es un cronómetro. Pues sirve Que para medir los correcto, minutos que has correcto. pasado. ¿Vale? Entonces es mucho más útil de lo que parece. Y créeme que me encuentro a muchísimas personas que no saben utilizar el bisel del reloj y lo ven como algo Tú sabes, meramente tú sabes que decorativo. además, fíjate, en los grandes cocineros, cada vez que tú ves un cocinero de estos, un chef famoso, Claro, la mayoría suelen llevar divers, suelen llevar relojes de buceo, claro. porque mide los tiempos de la cocción con el bisel. Claro, claro, es que es magnífico. Es que tú dices 10 minutos y lo pones y ya está. O sea, Sí, sí, es, sí. es genial. Créeme que es una cosa que he usado. Sé que es muy de gilipollita hoy en día, ¿vale? Pero alguna que otra vez lo he usado en el A10 Dive, el tema de que yo 10 minutos y lo pones. También es que está pintón. Utiliza tu, como Hombre, diría nuestro amigo Julio Tagame, está pintón. Utiliza esto en bueno, el pues peluco de analógico, ¿no? No solamente el móvil. el otro reloj que se disputa la medallita de ser el primer reloj de buceo junto con Rolex es el Blancpain 50 Fathoms. El Blancpain es otro relojazo, pero Vale. guapísimo, muy de la línea del Rolex submarino. Tú lo ves y tiene una estética pues que con el bisel gordo y demás, un rollo muy parecido, ¿no? Cuenta la leyenda que en los años 50, al principio de los 50, se creó el primer cuerpo de buceadores de la Marina francesa y le encargaron, la Marina le encargó a Blancpain que le fabricara un reloj de buceo, una herramienta para ellos, ¿no? Entonces empezaron a desarrollarla y en el año 53 eh, presentaron un reloj de buceo militar que es el Blancpain 50 Phantom, ¿vale? Coincide prácticamente, la fecha es el mismo año que el Rolex Submarino y de hecho el bisel es del estilo, o sea, un bisel movible, o sea, que se cuenta que una copió a la otra copió a la una. Como sea, las dos se están disputando eso, ¿no? El ser la primera que presenta un reloj de buceo. El 50 Phantom es Vale. un reloj también que es legendario. El Capitán Cousteau, en sus primeros vídeos en los años 50, era el reloj que utilizaba y se popularizó muchísimo, muchísimo. Tanto es así Es francés el que reloj, eso, ¿no? que el reloj es precioso, el reloj es precioso. Y se llama 50 Phantom porque era sumergible y se diseñó para poderse sumergir a 50 brazas, que era la medida que en aquella época se utilizaba en el buceo. La braza era la medida que podías hacer extendiendo el brazo. Entonces, era el equivalente a Vale. 61 metros. Se podía sumergir a 61 metros con 4 de profundidad. 50 por 50 en inglés y Fathom, que es braza en francés. Y es otro reloj Vale. que es mitiquísimo, que es una pieza también digna de cualquier colección y que a mí me flipa. Lo que pasa es que el modelo que más me gusta, el modelo actual del 50 Phantom, que me encanta, es precioso el reloj,
no puede ser más bonito, pero mide 45 milímetros de diámetro, cuando el Rolex Submarine está en la órbita de los 40-41, dependiendo del año o de la versión que te compres, ¿no? Entonces, Guillo, el Black Pine es el escudo del Son Capitán grandotes, América. Tienes que tener un pedazo de muñeca para que te quede no bien. molan mucho. Hay versiones un poco más pequeñas, pero ya no son tan bonitas. Ya no me gustan tanto como el de 45, que es una pasada. Muy bonito. A mí me encantan los relojes grandes, me encanta. Es muy bonito. Bueno, y con respecto a este modelo también, hay otra curiosidad muy guapa, y es que en los años 60 el ejército americano, pues, bueno, viendo que todos los ejércitos estaban equipados con un buen reloj de buceo, la marina italiana tenía los Panerai, los franceses estaban tirando de estos Blancpain, pues entonces los americanos dijeron, oye, aquí tenemos que hacer nosotros relojes. Entonces le encargaron a militares que fueran a comprar a una joyería, le encargaron una serie de relojes de buceo para que ellos hacer pruebas y ver cuál era el más resistente para equiparlo a los militares, para comprar X unidades y dársela a sus militares. Ya sobre Vale, todo muchos de estos relojes eh, mm, se usaron en la guerra de Vietnam. Todos los militares, era raro que no fueran con los militares estadounidenses, no fueran con un diver. ¿Vale? Bueno, pues eso, en los años 60 encargaron estos relojes para hacer pruebas y había de todo. Había Hamilton, que era una marca americana, vale. había Bulova, que también es otra marca americana, pero claro, el de la joyería cuando se los dio, le dijo, oye, tú llévate este y mételo también en las pruebas. Y le dio un Blancpain 50 Phantom. Total, que hicieron las pruebas y claro, el Blancpain reventó a todos los demás. Era el superior en todo. Era el más estanco, el más resistente, el que tenía mejor maquinaria. Entonces, claro, ya se encontraron con el problema de que para poder dotarlo al ejército americano era la norma esta de Buy American Act. Tenía que ser un producto estadounidense. Entonces dijeron, yo, Vale. esto es un producto suizo, aquí no tenemos nada que rascar. Entonces, uno de los militares se puso en contacto con el distribuidor de Black Pine, que era Allen V. Tornek, y el nota dijo, no te preocupes que esto no lo vamos a saltar y vamos a pedir los Black Pine sin la marca, y cuando lleguen a Estados Unidos, aquí les ponemos mi marca que me voy a inventar yo, que es Tornek, que es su apellido, Tornek Rayville, y lo vendemos como Vale. Tornek Rayville, como un producto americano que vamos a crear aquí nosotros. En realidad el Como reloj la ya venía guitarra Francisco Suárez, ¿no? correcto, el mismo, igual. Además tenía la Mismo misma. rollo. Francisco Suárez son guitarras de mucha categoría y aquí están vendiendo relojes de muchísima categoría. Vale. Entonces empezaron a servir al ejército americano los Black Pine 50 Phantom como modelo Turner Rifle modelo TR-900. Y claro, el problema es que eso en el año 63 empezaron a servírselo a los soldados que iban al servicio en Vietnam, y después se los fueron recuperando y los fueron destruyendo todos. Entonces son muy difíciles de conseguir y son piezas de auténtico coleccionismo, un Turner Rival de estos. De hecho, se cuenta que hay dos versiones, una que pone Turner Rival y después otras que ya como yo, los notas estaban palmando en Vietnam y necesitaban relojes, el ejército no paraba de demandarle más unidades. Las últimas venían con una versión ya que había nueva del Black Pine, que tenía como una esferita dentro. No sé si lo podéis, donde estaría las 6, a la altura de las 6, ahí tenía Sí. un circulito de dos colores. Vale. Tenía el círculo partido por la mitad, una mitad de arriba como blanca y la parte de abajo azul. Creo que así. O una blanca y otra azul, ¿no? Vale. Era un medidor de humedad que tenía el reloj, y Ah, si hostia. los dos colores se ponían igual, te estaba indicando que le había entrado humedad al reloj. Ah, hostia. Qué Estaba muy bueno. chulo, estaba muy chulo. Y Vale. esas unidades, muchas se entregaron sin la, sin poner nada. O sea, la esfera venía limpia, sin ninguna marca. No les daba tiempo ya a plantarle el escudo de Turner Rival, que lo tenían que ya mandar directamente al ejército. Y ya te digo, las últimas que se entregaron fueron hasta sin marca ninguna. Y ya te No digo, ponía nada. piezas de auténtico coleccionista, y esto tú presentas un Turner Rival ahora mismo y valen una fortuna. Lo que pasa que es verdad
que un espabilado a mediados del, no sé si el 2012, 2015, por ahí, hubo un espabilado que compró los derechos de Turner Rival y está vendiendo ahora una reedición del modelo muy parecida, no es, y se nota se está haciendo de oro, porque la verdad es que está funcionando muy Claro. bien. Hay mucho flipado comprándose estos Turner Rival y la verdad es que está muy chulo, a mí me gustan mucho. También otro reloj muy guapo para tener en una colección. Tú Antonio, tienes uno de estos, muy yo tengo, parecido. yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo un homenaje, una Claro. reedición hecha tal cual, sin logo, que además no son difíciles de conseguir, ¿eh? Y tengo un Turner Rival de estos muy guapo, muy guapo. A mí es que el Black Pine es un modelo que me encanta. Pero vamos, relojes de buceo, ya te digo, otra que utilizaba mucho los los soldados americanos, porque a ti te pueden dar un reloj de estos, ¿no? Pero los soldados americanos se aficionaron mucho a los Seiko. Seiko es una marca Vale. que gustaba mucho, eran relojes relativamente asequibles y eran súper robustos, eran muy duros. Y Seiko ya tenía una gama de relojes de buceo muy potente, ¿no? De hecho, hay un Seiko por ahí que ya va a hablar de un reloj de varios miles de euros, que es el Submariner o el reloj que tiene Seiko para competir directamente con el reloj Submarine, que es el Seiko Marine Master. Seiko Marine Master es un bicharraco de reloj que no tiene nada que envidiarle a un Submarine y un reloj que te puede costar, no sé, la cuarta parte que cuesta el Rolex, ¿eh? Pero Qué tanto por bonito. maquinaria como por acabado es una auténtica bestialidad de reloj. Yo tuve uno de esos en su momento y yo, un reloj muy guapo también, ¿eh? Y ya te digo, en general, cualquier diver de Seiko sumergible a 200 metros o más, son todos unos relojazos calidad-precio. Pero vamos que como relojes de buceo, otra marca Rolex que sacó tiene... una gama de submarinos que se llamaban, no sé si era Deep Submarine o algo así, Es que que son, que Rolex llegan todavía tiene, al aparte fondo. del Rolex Submarine, hay dos modelos más que son diver en la gama de Rolex, que uno es el Sea Dweller, que el Sea Dweller es todavía más hermético que el Rolex Submarine. Si el Rolex Submarine se puede sumergir a 300 metros el modelo actual, el Sea Dweller es sumergible, a ver si te lo consigo decir, Pero tío, tienen un a, modelo que a, se llama mil, Deep a, Sea. mil, a 1200 metros. Pues espérate, el Sea Uf, Dweller, es que claro, esto Rolex lo hace muy bien porque te ofrece prácticamente el diseño Submariner en tres tallas distintas. Entonces, dependiendo del tamaño de muñeca que tú tengas, te puede quedar mejor uno que otro. Para una muñeca más o menos estándar, el Submarine queda clavado. Pero si tú tienes una buena muñeca, el Sea Dweller, que es sumergible a 1200 metros, que es más gordote, te va a quedar mucho mejor. Pero ya si tienes un muñecón gordo tipo Sylvester Stallone y demás, ahí tienes el DC que es sumergible a 4000 metros, que es un bicharraco. El Deep Sea es precioso, además. Es más grandote. Y el A mí me DC, además encanta. es que es muy bestia. El DC además tiene válvula de helio, tiene una válvula de helio automática que si te fijas en el lateral, si en el lateral de la derecha tiene la corona, en el Sí, lateral de la izquierda, si tú coges el reloj y lo ves de lado, tiene como un vale. anillito, y eso es una válvula automática que cuando un buceador está en una cámara de descompresión, el helio penetra a través de la protección del reloj y se mete dentro del reloj. Es capaz de penetrar dentro del reloj porque es la molécula tan pequeña que penetra Vale. dentro del reloj. Entonces, puede correr el riesgo de que el reloj implosione en una cámara de descompresión. Y para evitar eso tiene la Vale. válvula de helio. Cuando detecta el reloj que puede eso, salta automáticamente, es automática y libera por ahí la presión para que el reloj no pete. Está Ajá. muy guapo Vale. este reloj. Y bueno, ya aquí nos metemos un poquito el puntito friki. El Deep Sea Challenger, que es el Deep Sea Challenger fue una locura de Deep Sea que Sí. diseñó Rolex. Y el reloj es enorme, ¿vale? Capaz de sumergirse a 11.000 metros y se lo Vale. pusieron, si no me equivoco, tío. 11.000 metros. No sé si fue James Cameron el que se metió en la historia de meter un submarino de estos hasta la fosa más profunda del planeta.
que mide eso. ¿Cuál es la fosa más profunda del planeta? Fosa más profunda del mundo. De las Marianas. La fosa de las Marianas. La fosa de las Marianas, que alcanza aproximadamente los 11.000 metros, ¿vale? Ujú. Pues creo que fue James Cameron, mandó a un robot de estos que era un Sí, un pequeño batiscafo. robot batiscafo al fondo para coger muestras y demás, ¿no? Y llevaba un brazo robótico para coger muestras y en ese brazo robótico Rolex le puso un Rolex Deep Sea al cacharro este. Creo Qué que bueno. fue Existe un Deep Sea James Cameron, si no me equivoco, ¿no? Yo pensaba que era por Cocoon. No, Fíjate. no, porque va, es yo, si no me equivoco, es por esta movida, ¿eh? Por esta historia, sí, sí, sí. No, no, Sí, tiene sí, mucho sí. más sentido. Yo pensaba que era porque cuando rodaron Cocoon, James Cameron estaba tantísimo tiempo a poca profundidad grabando, pero yo no sé si era Pero 10 horas, 8 horas yo diarias, ¿eh? creo Para que grabando. Tanto que tenía que hacer descompresión, ¿sabes? sí, pero yo creo que el Deep Sea cuando se rodó Cocoon todavía Todavía no estaba, ¿no? no, no estaba, porque ese reloj salió en el 2008. En el 2008 Bueno, salió el bueno, Deep bueno. Sea. Vale, Y vale, si vale. acaso llevaría un Sea Dweller. Un Sea Dweller sí me cuadra, porque el Sea Dweller salió en el 67. No, no, ni idea, ¿eh? No Entonces, sé si a un Roland, pero que pensaba que ese modelo de James Cameron, insisto, lo he visto alguna vez en CRM, y, y que cuando hablan de ese James Cameron siempre he pensado que ha sido porque, bueno, por la seña aquella de Cocoon, que yo la conozco a través del submarinismo, claro, a través de mi hermano fue el que me contó la historieta de James Cameron y la película de Cocoon, ¿no? De tener que estar tanto tiempo. O sea, tú tienes que hacer de compresión o nivelar el nitrógeno que tienes en el cuerpo con el que hay fuera en el ambiente, siempre y cuando haya hecho inmersiones muy profundas y tu nivel de nitrógeno en sangre haya crecido más, ¿vale? De la cuenta. Y estés, digamos, entre comillas, contaminado de nitrógeno. Entonces, claro, cuando buceas a esas profundidades, 7 8 9 metros, se considera que no estás a profundidad como para necesitar hacer una parada descompresiva. Siempre una parada de seguridad a 3 metros, pero una parada de 3 minutos. Pero claro, como se pegaban tantas horas a 8 metros, pues al final resultaba que se contaminaban más de lo que les hubiera gustado. Y entonces tenían que hacer paradas de compresión para poder salir a esa profundidad que manda huevos. Esa historia me cuenta mi hermano, ¿no? O sea, no sé yo hasta dónde llega la realidad y hasta dónde la historia cuenta mi hermano, dónde se fusionan y dónde yo me pierdo, que también es un punto muy importante. bueno, pues claro, aquí ya entramos en plena Guerra Fría también, igual que el ejército francés o el italiano y ya el americano tenían sus relojes de buceo, los soviéticos no se podían quedar atrás, los soviéticos tenían que tener un reloj que fuera hermético. Y claro, aquí el problema está en que, al igual que los americanos, pero esto ya todavía es peor, ¿no? Porque ellos, el socialismo, ellos lo tenían que crear y lo tenían que hacer más barato Claro. y mejor que el resto, ¿no? Entonces Más, más cogieron barato y mejor que quiénes, que los que el resto de relojes. O sea, el suyo tiene que bueno, ser más barato de fabricar y que fuera mejor que ninguno. Y mejor que cogieron los soviéticos. el de los otros países, por ejemplo, Claro. Sí, sí, sí. sale, De tío. hecho, habían visto el Black Pine, el 50 Fathom y el Submarine y dijeron, oye, nosotros queremos una cosa de estas. Así que venga, pero con tecnología propia. Y metieron en un cuarto oscuro a dos diseñadores, a Nico Mikhail Petrovsky. Novikov y a Vera Fedoronova. Vale, Y le dijeron, escuchadme, hasta que no tengáis un reloj de buceo no salís de ahí, ¿eh? Y los notaron, intentaron tenerlo rápido. Se lo encargaron a los diseñadores de una fábrica de relojes que había en la Unión Soviética, que era Vostok. vale. eh, y Vostok, pues, creó el modelo Amphibia, que además hicieron incluso una especie de concurso dentro de los empleados de la fábrica para que le pusieran el nombre y ganó el nombre de Amphibia, ¿no? Y el reloj sí que es verdad que copia al diseño del Chulo. Black Pine o del Submarine con el bisel, pero después la tecnología que aplica para que el reloj fuera hermético era distinta. Llevaba la corona también roscada, pero el fondo no era roscado. El fondo estaba cogido como con dos clips, con dos grapas. Y dice, bueno, y un fondo ahí cogido con dos grapas, ¿cómo es posible que de verdad fuera hermético para resistir esto, ¿no? Entonces, lo que habían hecho es meterle una junta de caucho gordísima ahí dentro, Mm. diseñada y encajada de tal manera que cuanto más presión sometas tú el reloj, más se hinchaba
la junta de caucho y más hermético era. De hecho, oficialmente, los anfibios del año 67, que fue el año en el que sacaron las primeras unidades, eran oficialmente sumergibles a 200 metros. Pero hay gente que ha hecho pruebas de estanqueidad con estos relojes metiéndola una burrada a 800 metros y han aguantado los cabrones. Pero que te hablo Vale. de relojes que son automáticos y que estos relojes te los compras tú directamente a fábrica por no sé cuánto estarán. Yo los he llegado a comprar en 50, 60 pavos, ¿eh? El reloj es Hostia. realmente económico y tiene mucho encanto, muchísimo encanto. Además, las primeras unidades que se encargaron, los diales estaban pintados a mano, le hacían a lo mejor algunos dibujitos militares, donde dibujarle un tanquecito, y eran como pequeñas obras de arte, tío. Eran muy, muy bonitos. Ya te digo, sobre todo tienen mucho encanto, ¿no? De ser un tipo de reloj diver, pero distinto a los demás, ¿no? Es más exótico, ¿no? Entonces, ya te digo, si te Vale, gusta y leo te va a la aquí marcha. que el cristal es acrílico abombado, que bajo presión Sí, sí, se deforma. es un plexi, Cojones, es que como se de deforma en plástico, lugar de no es de romperse, como cristal. un cristal rígido. Claro, claro, igual, Sí, igual, es un barbaridad. plexi la ventaja que tiene en vez de que lleve un cristal o un zafiro, el que lleve un plexi, la ventaja que tiene es que aunque se araña más fácilmente, la mayoría de los Swatch que vosotros que puedes ver en una tienda, todos los Swatch no llevan cristal, llevan un plexi, llevan un cristal de plástico. Y es una pieza de plástico, vamos, que no es cristal. Tiene el inconveniente de que se raya con más facilidad, pero es muchísimo más resistente a los golpes y a la presión. Entonces, claro, en esta época todos los relojes de buceo iban con Plexi. Y de hecho, el Speedmaster, el Ujú. mítico reloj de la luna del que ya hemos hablado varias veces, hay dos versiones. Te lo puedes comprar con el cristal de zafiro, pero también te lo sirven con el Plexi porque el Plexi es el único que está homologado por la NASA. Vale. Total, que tú ¿Vale? has venido hoy a Pues hablar ya de te he relojes, ¿no? contado. Bueno, yo te venía a hablar de Mercedes Glitch Ah, y vale, de, y, vale. y- ¿Qué y- digo? y de la, y de Este las empezó 50 hablando por brazas. una muchacha. De hecho, el programa se llama 50 brazas Madafaka. Sí, sí, que no son de Grey, pero cuando digo que yo me empecé por Mercedes y estaba ya hablando ya de los rusos con los ingleses. ¿Era con los ingleses con los que Yo, estaban los yo rusos en venía a guerra? hablarte de relojes de buceo, Antonio. Estoy loco porque diga americanes. Entiendo, no. Vamos de cogerte. Tú venías a No, no, hablar de son relojes relojes. de museo. Turner Railway son relojes estadounidenses. Estadounidense, correcto. Vale, pero mi pregunta, ¿tú has venido a hablar de peluco? Hombre, A claro. Mercedes Glitch, ¿cómo era? Mercedes Glitch Mercedes la Glitch, dejamos ya porque es atrás, ¿no? verdad que fue el primer reloj hermético y hay que meter esto un poco por los orígenes de la humanidad relojera, ¿no? Hombre, me parece una Pero barbaridad porque antes has comentado que cruzó a nado el Canal de la Mancha. sí, sí, sí. Joder, macho, es una barbaridad, ¿eh? Y además con una jarta de frío, ¿eh? Por lo visto el agua estaba más fría que el abrazo de una suegra, ¿eh? Hombre, yo no sé en qué época lo cruzaría, pero escúchame. He hecho Ahí aquí está. una búsqueda rapidita sobre ella y dice aquí que también cruzó el Támesis, ¿vale? Flipa, Pero ¿eh? el En el Támesis año ya lo hizo 93. sin el roble, Sí, sí, estuvo nadando durante 10 horas y 45 minutos sin parar en el río. Una barbaridad, ¿eh? ¿no? 11 horas sin parar de nadar, Paco, ya te tiene que gustar a ti Se eso, ¿eh? podía haber venido a cruzar el Guadalquivir, que se tarda menos. De luego, picha, depende de cómo lo quieras cruzar. No vamos a hacer chistes sobre el Guadalquivir y las cosas que hay en el fondo, ¿vale? Pero es verdad que dependiendo de lo que quieras tardar en cruzarlo y por donde tires, pues tarda menos. Puede salir con ropa, sin ropa o con un tercer ojo. O sea, sabes que Guadalquivir es imprevisible. Vale, Paco, Bueno, entonces tú has pero venido hoy. Sí, hablarte sí, de sí, sí. peluco y no podemos, es que lo tengo que contar porque si no nos va a comer tiempo y no podemos Sí, sí, cerrar sí, te voy a decir. un programa que hablemos de divers, de relojes de buceo, sin mencionar el mitiquísimo Omega Seamaster, que es el Vale. reloj que ha llevado James Bond desde los años 90, tío. Es el reloj que cuando Pierce Brosnan se convirtió en James Bond, desde entonces ha sido el reloj oficial de James Bond y es otro reloj que es precioso, pero precioso, cosa mala, vamos. Es un de esos divers que tienen mucha personalidad y además se esfuerza mucho en intentar ser distinto al rol submarino. Con las agujas con un diseño muy particular,
El bisel tiene unas estrías con una forma muy personal también. El brazalete, que hay gente que lo odia. A mí el brazalete del Omega Seamaster me encanta con ese diseño que después lo Precioso. fusilaron un montón de marcas como Lotus. Y además porque también tiene una válvula de helio que le da su toque, que la tiene a la altura de las 10. Que esa válvula de helio no es automática, como por ejemplo si puedes llevar al Rolex DC. Esa sí la tienes que desenroscar tú. Es decir, si te vas a meter en una cámara de descompresión, tienes que desenroscarla para que se quede abierta por si tiene que liberar por ahí la presión para que lo. Pero es de rosca igual que la corona de la hora. Es como si tuviera dos coronas distintas al reloj, ¿no? Pero una de ellas es la válvula de Es muy helio. bonito. Y este reloj, ya te digo, es un reloj guapísimo, otro reloj digno de cualquier colección buena. Y que yo lo tuve en su momento y todavía lo echo de menos. Ya caerá algún día cuando tenga pasta. A ver si caen muchas ayudas al programa y me puedo pillar un Omega de esto de J-Bone. Oh, uno para cada, Paco. Hombre, uno para cada uno. Después hay otro modelo también de Omega Seamaster, que es ahora mismo puede ser la estrella de Omega junto con el Speedmaster, que es el Planet Ocean, el Planet Ocean. Es un reloj que salió a principios del 2005, 2006, 2007, por aquella fecha salió el primer Planet Ocean, que a mí ese reloj me encanta, me encanta. Es otro reloj que es muy guapo y además este reloj Omega también se ha esforzado en hacerlo muy versátil. Lo tienes con el dial y el bisel negro, lo tienes con el dial y el bisel naranja, que el naranja es un color que se ve muy bien bajo el mar. Eh, lo tienes en distintos tamaños. La primera línea que sacaron te lo podías comprar en 42 o en 45. O sea que se aseguraron de que tuvieras la muñeca que tuviera, te iba a quedar bien un Planet Ocean de esto. Y es otro reloj también que es muy, muy guapo. Y también es verdad que tienen muchos detallitos de diseño parecidos a este Omega Seamaster de J-Bone, pero también tiene otro que tiene mucha personalidad, como las agujas en forma de flecha, que son un clásico en Omega desde hace muchos años, y también es otro producto muy bonito. Y ahora que te he dicho yo el tema de que el naranja se ve muy bien bajo el mar, creo que la primera marca que introdujo la esfera naranja, o sea, lo que es el dial naranja en un reloj de buceo, fue Doxa. Doxa es otra marca que aunque es bastante desconocida, pero es una marca que en su época fue de las que más innovaron en tema de relojes de buceo y tiene un modelo que es el Sub 300, que es el Caribbean, el famoso caribeño. El Doxa Caribbean Oh, qué es un reloj también muy chulo. Pero el Doxa Caribbean, si te vas a comprar uno, Guillo, si te vas a tirar, te vas a rascar bolsillo y te vas a comprar un Doxa Caribbean, que tampoco es excesivamente caro como un Rolex o como un Omega. Te puedes comprar un 2 Caribbean en la órbita de los 1900, 1800 pavos. Que sí, que es dinero, ¿no? Pero hombre. que yo, incluso un poco más barato. Yo en internet estoy mirando y los hay en 1500 euros. Pero tienes un reloj muy, muy histórico. Pero cómprate los naranjas, por favor. El 2 Caribe hay que llevar los naranjas. Está guapísimo. Es muy bonito, ¿eh? Es muy Al menos chulo, que muy estamos viendo chulo. aquí. Yo tengo, ya como curiosidad, tengo por ahí en el cajón ¿cómo se llama la marca esta que nos gusta a nosotros? Los Pagani, esto de AliExpress. Hay un Sí. Pagani que es un fusilamiento tal cual del Doxa, pero fusilado, tío. Que yo cuando me llegó, yo que bien hecho está el puto chino, está muy bien hecho, ¿eh? Pagani tiene relojes muy guapos, ¿eh? De hecho, es que Tío, podrías Pagani, hacerte una colección solo de Pagani, ¿eh? y tendrías una muy buena colección, porque no Muy hacen buena relojes colección. malos ni montan malas maquinarias, tío. Suelen tirar mucho de Además, Seiko y de calibre Citizen, que ni tan mal, vamos, son maquinarias cojonudas y que te vale más barato que si yo. te pasa algo comprarte otro reloj que arreglarlo. A mí los relojes de Tonel me gustan mucho, ¿vale? Y claro, son Richard Mille, ¿no? Richard Mille, que dice de Los, CRM Ri- los, o los Richard Richard Mille. Mille. Y claro, yo en Richard Mille no puedo comprarme ni la R, tú me entiendes, ¿no? Y sin embargo, tío, Pagani Ni la acaba de correa. lanzar ahora ni la correa, vamos, ni la corona, vamos. Acaba de lanzar una línea de relojes de tonel muy bonita. Yo tengo un Mejir que es bastante malo, que bueno, es el tercero que tengo,
¿vale? Pues se avería, me lo descambian, me envían otro, seguro avería, me lo vuelvo a descambiar. Muy malo, muy, muy malo. No lo recomiendo para nada. Es que Y es muy las bonito. maquinarias de esos relojes son muy deblitas. Este es precioso. En el Mejir que yo tengo blanco es precioso. El reloj es precioso, no hay duda, ¿vale? Pero es muy malo, tío. Y este Pagani que ha salido, no me lo he pillado todavía porque no lo tienen en blanco. Y me gusta mucho el reloj en blanco. Pero lo tienen en azul, tío. Tienen un Pagani en azul con forma de tonel. Que me encanta, es precioso, tío. Con la goma, la correa de silicona azul. Muy bonito. Pero sí, sí, bueno, sé que le verás. Pagani tiene, para mí, tiene buena relación calidad-precio. Mi amigo Paco me enseñó a comprarme Paganis. Y todavía no tengo ninguno, cuidado. ¿Queréis que tenga un Pues eso, Pagani? y los Adizai es otra marca que si queréis pillaros si os vais a calentar como mala cosa con este programa, porque con el primero se calentó muchísima gente, que en el grupo empezó la gente a pillarse relojes como locos. Si os calentáis cosa mala y queréis tener un diver bueno, bonito y barato, los de Adis Dive de AliExpress son, la mayoría fusilan diseños de Seiko y de Rolex y tienen unos acabados cojonudísimos y hablamos de relojes de 60, 70 pavos y ni tan mal, ¿eh? Yo de Mm. eso lo utilizo mucho para el veranito, para la playa, para la piscina y son relojes que se disfrutan mucho, mucho, mucho. ¿Qué pelucos dirías tú de AliExpress, Paco? Por si alguien dice, bueno, voy a echar un vistazo. Marcas que puedan comprar. Yo, hasta donde yo bueno, lo poco yo puedo entender de esto, ¿eh? Lo que comparto contigo, además, pienso que Pagani, San Martín, Adidas Dive y. Estoy intentando Lo que pensar. pasa es que San Martín, estoy entrando Yo creo por ahí, ¿no? en AliExpress para ver si se me refresca. Pues es verdad que has dicho, digamos, las principales. Lo que pasa es que San Martín está un escalón por encima. Ya te hablo de no gastarte mucho, o sea, hablamos de presupuestos Sí. de 60, 70, 80 euros. Incluso se han visto, bueno, los de cuarzo, los Adidas de cuarzo, están en la órbita Ujú. de los 30 euros. O sea, más barato que 30 euros no vas a encontrar, es imposible que encuentres un reloj mejor que el Adidas de cuarzo de AliExpress. Ese reloj es el diver calidad-precio más barato que te vas a echar a la cara. Y oye, que no le falta detalle, ¿eh? Que tiene su bisel cerámico, tiene su cristal de zafiro, el brazalete es macizo, la caja es de acero, de verdad, es sumergible, de verdad. Yo esos relojes los he burreado en verano, cosa mala, y aguantan perfectamente y son muy pintones, porque es que clavan la estética Qué del bonito. role submarine. Entonces, si te gusta el diseño y tal, un reloj muy digno, y ya te digo, Dios, 30 pavos. Y yo incluso con cupones, con descuento y tal, en veintitantos se han podido ver incluso en AliExpress. Y es que vale Claro. ya casi a precio de Casio F91. Es un reloj muy También te digo que barato. hay una cosa que me gusta de los relojes y es que al final, es verdad, por ejemplo, que los smartwatch son muy útiles, te miden los pasos, el sueño, toda esta historia, ¿no? Y hoy también tienen su rollo, ¿no? Me gusta mucho llevar mi smartwatch siempre. Pero es verdad, tío, que este tipo de relojes quedan muy bien, son muy elegantes y al final consigues una cosa que con el tiempo me he dado cuenta, ¿no? Yo antes era muy reacio a comprarme un reloj cualquiera porque, yo qué sé, era como, ¡pah! Es un reloj de 15 euros. Que yo, uno de mis relojes favoritos vale 15 pavos y me lo compré en un bazar. Y me encanta porque es muy grande y no es de ninguna marca. De hecho, juraría que ni siquiera tiene marca en la esfera. Pero es que es muy bonito, ¿vale? El reloj no vendrá a un chavo seguro por 15 pavos que quiere. Pero, tío, es verdad que después quedan muy pintones cuando no se medio arregla, no sé qué, pum, y se lo coloca. Me gusta porque ya te digo, es gigante. No te sabría decir el tamaño de la esfera, pero es un Paco muy grande. No sé si es de 50, ¿eh? Siempre hago la coña de que me lo traigo de la pared de la cocina, ¿sabes? Cuando la gente me lo ve. Pero a mí ese tipo de relojes me encantan, tío. Los relojes así grandes me encantan. Entonces, es verdad, tío, que cuando compras un reloj en Ali, no solamente os invito a que no miréis este tipo de relojes con ojos a que sean homenajes de otros relojes, que también, ¿vale? Pero sí mm, con ojos de que te quede bien, o sea, de vestir, que sea reloj de vestir. No, no tanto, a lo que voy es que no tanto te compres un reloj que es una réplica de un Rolex Day-Date, por ejemplo, o de un presidente, sino que estés pensando en comprarte un artículo, tío, como es una joya, ¿no? Porque al final el reloj es una joya, es la joya del caballero, ¿no?
Sí, está Pero, claro. El reloj es la única joya que puede llevar un caballero, eso siempre se ha dicho. Y por eso triunfan las marcas caras, ¿no? Porque al final, ellos, no, los pendientes, los anillitos y esas cosas para los jugadores de fútbol está bien. Pero si quieres ser una persona elegante de verdad, pues la joya más cara que puedes llevar es el reloj, ¿no? Entonces, ahí, y además ahí no hay límite. O sea, ya en reloj no hay límite. Te pones a escalar en precio y siempre va a haber algo más caro. Siempre va a haber algo más caro. claro, Entonces es un disparate lo que puede escalar este tema, porque además hay relojes herméticos ya de marca. Claro, cuando Rolex popularizó el Oyster Perpetual, que es el modelo básico, el Rolex básico, que es automático, es hermético y tal, el resto de marca, digamos, las marcas grandes, grandes, las que son la Rolls Royce y la Bentley de la relojería, que son Audemars Piguet, que son Patek Philippe, que son Vacheron Constantin, ¿no? Son marcas muy gordas, con precios de loco. O sea, ponerte a hablar de esas marcas, para empezar a hablar de ello es perder el cariño a 30.000 euros fácilmente, para empezar a hablar de ella, ¿eh? Entonces, claro. claro, cuando salió el Oyster, es una marca que le hizo muchísimo daño a esta, porque todos los que tenían eran relojes clásicos, relojes de oro, relojes con muy buenas maquinarias y muy buenos acabados, pero no tenían un reloj deportivo como tal, no tenían un reloj de acero que fuera polivalente, que te quedara bien con una chaqueta y te quedara bien con unos vaqueros, que es lo que siempre ha tenido el Rolex Oyster, ¿no? Entonces, claro, ellos se volvieron locos con esta movida y todos quisieron sacar su reloj hermético. Y cada una tiene el suyo a su estilo, que de ahí hay un diseñador mítico en relojería que falleció hace unos años, que es Gerard Yenta. Gerard Yenta era el puñeterísimo amo. O sea, lo que tocaba ese tío tenía un gusto diseñando que era bestial. Y la mayoría de relojes de esta gente, y te hablo de la competencia, ¿eh? Tanto para Audemars Piguet como para Vacheron o para Patek, Gerard Yenta les Ujú. diseñó un reloj de este tipo, intentando mantener el estilo de cada marca, ¿no? Y ahí están, por ejemplo, el Nautilus, el Patek Nautilus. Ese es mi reloj favorito de la historia, Antonio. El Patek Nautilus. Muy Qué bonito, ¿eh? cosa más guapa y más bonita, tío. Tú ves un Patek Philippe Nautilus y claro, dice, Precioso. ¿tú cómo diseño yo? Porque claro, el Patek le pidió a Gerard Yenta que le fabricara un reloj hermético, pero que no fuera grueso. Y dice, yo, espérate, ¿cómo te lo puedo hacer lo más fino posible si ya para empezar a hablar de un reloj hermético la corona tiene que ser roscada, ¿vale? Y no hay problema para el grosor del reloj, pero el fondo también tiene que ser roscado. Entonces tú le tienes que meter un grosor extra para la rosca. Pues Gerard Yenta lo solucionó con una junta de goma gordísima y dejando toda la parte del fondo del reloj totalmente cerrada. Toda la Vale. maquinaria y todo entraba a través del cristal y se cerraba la caja por delante como si fuera una bisagra y por eso tiene esas orejas tan raras la caja del Nautilus, porque la caja se abre como si fuera una bisagra. Y que el reloj es bestial. Vaya reloj Muy guapo, bonito, sí, bonito y elegante, tío. es muy bonito. ¿Que yo? Y de ese, y de ese también hay modelos en AliExpress Sí, por 80 hay 90 varios. pavos. Sí, sí, hay varios, varios, varios. Que yo qué sé, estoy súper abrumado. O sea, yo tío, ya lo sé prácticamente todo sobre relojes, Paco. No, es que, verás, llevamos ya 53 minutos de programa. Estoy sin palabras. O sea, hoy habréis visto que el programa lo ha llevado Paco completamente, ¿eh? Yo durante un momento, cuando lo he visto así que viene vestido hoy de notario, Y digo, yo, veremos a ver por dónde. no me ha dado tiempo ni de cambiarme, que yo, Digo, vamos con el no, reloj, no, de tío. hecho, Vamos me siempre habéis a dicho. contrarreloj. Sí, a contrario, nunca me habéis dicho. De hecho, cuando me habéis dicho que yo estamos en 10 minutos, digo, ¿cómo? O sea, yo estaba. ¿Cómo es esto? Yo os esperaba una hora más tarde. Pero no, no, genial, tío. Me ha encantado el programa de hoy, tío. No sé, muy formativo. Tengo muchas ganas de comprarme. De hecho, me acabo de comprar un reloj, ¿vale? Tengo muchas ganas de comprarme un reloj. El Daytona ese que estaba antojado de Pagani, te he dicho que no tengo ningún Pagani, ya tengo uno. Y, y todavía no lo tengo en casa, me llegará en breves días, ya te lo enseñaré. Tío, pues no sé, me ha encantado el programa de hoy, Paco. Doy las gracias a todos los que nos estáis escuchando, ya sea en la radio, en Spotify, o en el iVoox o donde sea. Damos un beso desde aquí a nuestra patrocinadora Tresquillas. Siempre hablo de ellas en femenino, pero no sé si es que son tres tías y son las Tresquillas, que también es Claro. posible, Paco. Nos Quilla, tendría que quilla. contar ya un poco la historia de por dónde viene. Quilla, quilla, quilla. Y no sé, Paco, ¿quieres contar algo más? ¿Te has quedado con ganas? Hoy te has playado, ¿eh?
Sí, sí, yo, un programa que me deja hablar, ¿no? Sí, sí, eso te iba a decir. Entre el otro día en el condado, que ya me quedé callado y dejé hablar al Mato Jaira, yo y aquí, que cuando llegaba a 30 minutos digo, este viene a hablarme de Roge. ¿Sabes? Es como el detective que en una colilla dice, uff, aquí han fumado. Por lo mismo ha pasado, ¿eh? Cuando lleva 35 minutos digo, este ha venido a hablar de Peluco. O sea, no. ¿De qué iba Hombre, el tema de hoy? por favor. 50 brasas. Lo de 50 brasas me gusta el nombre. Me parece muy curioso que fueran 50 brazas. Me gustaría ver cuánta es la medida exacta. He mirado antes que 50 brazas son más o menos 90 metros. O sea, que es como un metro y 91,4. pico, ¿no? 91 metros con 4. 21. Fíjate, 50 brazas, ¿eh? Tremendo. Y bueno, Paco, poco más, tío. Animar a todo el mundo a que la semana que viene sigan aquí, a su programa favorito, It's Friday Motherfuckers. Se suscriban, lo compartan y nos sigan por todas partes. Así que, Paquito, muchas gracias, pero Todos eso. ladrando en casa. Parece un Ewok. Es verdad, ¿eh? Me quiero comprar un disfraz de Chewbacca.